Buenos días, tardes, noches, dependiendo dónde te encuentres, en qué parte del mundo te encuentres o a qué horas vayas a mirar este video o escucharlo. ¿Que para qué? ¿Que para qué sirve la historia? He escuchado muchos preguntar que para qué sirve la historia. La historia nos dice de dónde venimos. La historia nos habla mucho de hacia dónde vamos. Cuando no nos interesa la historia, difícilmente podemos conocer nuestros orígenes. Es necesario conocer nuestro pasado, el pasado de la humanidad, el pasado del ser humano. Quienes han dirigido este mundo. ¿De qué ha servido? ¿Para qué ha servido? Esto va pegado con la política. La historia va pegada con la política. He escuchado decir a muchos que no les interesa la política, pero en realidad viene siendo lo mismo o parecido a no interesarse por la historia. Una vez más, cuando no conoces tu historia, no sabes hacia dónde vas. Y cuando pretendes no conocer la política o desentenderte de la misma, pues se llegan a elegir líderes, entre comillas. Se llegan a elegir líderes inservibles, nefastos, llenos de ego, como el actual presidente Donald Trump. He compartido mucho, he escrito respecto a que los empresarios no deberían de dirigir un país. Porque en realidad a ellos solamente les interesa el dinero. Les interesa lo económico. Dirigir un país va mucho más allá que lo económico, que el dinero. Y los empresarios están demasiado limitados al respecto. Y una prueba latente, una vez más, es el presidente Donald Trump. Está demasiado limitado para dirigir precisamente el país de Estados Unidos. ¿Y quiénes eligieron a este presidente? Estoy seguro que muchísima gente que
que no le interesa la historia, que solamente se dejaron vender espejitos. Eso sí, es un vendedor a medias, no es buen vendedor, no se acerca a un buen vendedor, es un vendedor a secas, nada más. De hecho, sus hechos, precisamente, valga la redundancia, son extorsionar. De esa manera, de la forma que está dirigiendo este país, extorsionando, es como ha dirigido realmente su marca, su imperio como empresario. Y entonces, bajita la mano, pues eso es lo que pues vendió a sus votantes, a los que se dejaron vender espejitos. Y más que nada se dejaron vender espejitos porque, una vez más, no les interesa la historia, no les interesa la política. Si les interesara la historia, en realidad no hubieran elegido a este presidente tan nefasto, tan limitado para dirigir a este país de Estados Unidos. En realidad, he visto que les han vendido precisamente esos espejitos. Dentro de muchos discursos se preguntan que para qué sirve la historia. En realidad lo hacen la pregunta denostando precisamente la historia. No hacen la pregunta para qué sirve, más bien una forma de encontrar una respuesta con sabiduría. Más bien es como un reclamo. Hacen esa pregunta como un reclamo, como queriéndose olvidar de la historia, cuando la historia no se puede olvidar, no se puede hacer a un lado. Solo se pretende borrar la historia, y eso no sirve de nada. Eso se pretenden de repente cerrarle los ojos a las personas y venderles espejitos precisamente para elegir cualquier líder, entre comillas, y allí se dejan vender esos espejitos. Este mundo requiere buenos líderes comprometidos, líderes precisamente interesados con la historia, porque de lo contrario, a como se están eligiendo estos líderes, comenzando con el presidente Trump, con el presidente Milei de Argentina, con el presidente Modosito de El Salvador, que ese cabrón es otro monstruo. Está muy modosito, pero en realidad
detrás de él allí hay otro igual que Trump. Pero hay que saber leer. Hay que saber leer precisamente la historia para poder saber o darse cuenta y leer el presente de cómo están sucediendo las cosas. Lo único que podemos agradecerle, o más bien reconocerle, no agradecerle, reconocerle al presidente Trump, es que se haya quitado o haya evidenciado realmente cómo ha sido el imperio estadounidense a través de su historia. En realidad así ha sido. Nada más que ha habido tiempos que se han vuelto medios modositos, así como que hablando bonito, pero detrás de todo hay invasiones, hay guerras, hay armas, hay de todo. De lo que está precisamente evidenciando Trump, de cómo ha sido el imperio estadounidense, y a través de su doctrina Monroe. Si no saben qué es la doctrina Monroe, pues ahorita el internet está abierto casi a la mayoría, y la doctrina Monroe habla mucho precisamente de la historia de los Estados Unidos, de cómo se ha construido, cómo ha accionado, cómo ha actuado hacia con los pueblos originarios, no solamente de la América, de toda la América. Cuando hablamos de toda la América es el continente americano, no Estados Unidos. Se equivocan cuando dicen los estadounidenses o algunos que América es Estados Unidos. No es así. América es todo el continente. Entonces, Trump lo que ha hecho es precisamente evidenciar de cómo ha sido precisamente a través de su historia, este imperio. Ocupaban regresar realmente porque la historia también habla de que ha habido tiempos donde han estado quizá un poco menos o quizá un poco más, de cómo han accionado, como está accionando Trump. Pero ¿por qué lo está haciendo? Porque en realidad el imperio ha ido en caída libre, tiene una deuda acercándose a los 40 millones de dólares. O sea, es una cifra descomunal para un país. He escuchado por allí que el capitalismo es exitoso. Y la pregunta es, ¿cómo pueden llamar exitoso cómo pueden llamar exitoso al capitalismo cuando el representante natural precisamente del mismo se está yendo por la borda al tener esa deuda enorme? Y
y quiere de alguna manera detener su caída libre, extorsionando una vez más, es decir, saliendo como realmente ha sido, sin tapujos, ahora sí sin tapujos, racista, clasista, etcétera, etcétera. Entonces, en estos tiempos ha salido precisamente el imperio a lucirse tal como es y como ha sido a través de la historia, de cómo ha generado su riqueza. En realidad Estados Unidos no es inteligente como se ha denominado. En realidad ahorita se ha visto cómo ha sido en esos saqueos, en esas extorsiones a través de su historia. Está decadente, pues. He visto a Biden dormirse en los discursos. He visto a Trump dormirse en los discursos. Es decir, esa es también la representación caduca de los líderes precisamente de Estados Unidos. Esa es la representación. Y esa también es la representación de cómo las personas se han dormido y no les ha interesado precisamente ni la historia ni mucho menos la política. Pero la política tiene que ver con toda la vida, absolutamente con toda la vida de las personas. Un solo dato es la gasolina. La gasolina, si de alguna manera está cara, ha sido por los líderes políticos que no han hecho bien su trabajo. Ahorita, entre comillas, ha bajado un poco el precio de la gasolina, pero una vez más, ¿a qué precio? Es decir, si lo vemos a nivel global, ¿a qué precio se ha dado ese? Es decir, secuestrar a un presidente de un país que es Venezuela, donde está la reserva más grande de petróleo del mundo. Es decir, secuestrarlo. O sea, ¿hasta qué punto ha llegado este país como para darse la libertad de secuestrar a un presidente de un país soberano? Entonces todo va conectado con todo. Que a veces nos quieran enredar de alguna manera es precisamente para querernos vender espejitos y no conocer la profundidad precisamente de la historia y pretender no conocer a los líderes que nos representan en esta, entre comillas, ¿no? Porque en realidad a lo que representan aquí estos líderes es más que nada es a las grandes empresas, a los grandes conglomerados económicos de este país, no tanto así
no tanto así a las personas. A las personas les vale gorro. Este país, de alguna manera, ahorita voy para el centro de Los Ángeles, y el centro de Los Ángeles ahorita ya tiene rato eso, pero últimamente se ha evidenciado muchísimo el estar lleno de homeless, de personas sin hogar, personas adictas a drogas, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver precisamente con la historia, tiene que ver con política, y tarde que temprano a las personas eso nos llega a afectar. Aunque hay personas que de alguna manera se venden sus espejitos a ellos mismos y se pretenden encerrar en una burbuja de cristal. Cuando realmente llegan esos problemas que se han generado a través del tiempo, a través de la historia, pues llega a afectar a todos, aún aquellos que pretenden encerrarse en esa burbujita de cristal. Así que es bueno meterse a la historia, es bueno profundizar en la historia, conocer la historia de la humanidad, la historia de este mundo, quienes los han gobernado, para conocer en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Este país, Estados Unidos, es demasiado machista. Demasiado machista. Tan es así que no dejarán por mucho tiempo, no dejarán llegar a una mujer al poder. Tan es así que ni dejaron llegar a Hillary Clinton, que le digo yo Hillary Clinton. No dejaron llegar a esta, a ver si no me olvido de su nombre, se me hace que es Kamala Harris, que no la dejaron llegar tampoco. ¿Quién es? El machismo de este país es el que no lo dejó llegar, no los dejó llegar. Iba a ser diferente si hubiese llegado Kamala Harris al poder de lo que está viviendo ahora el mundo. Muy posiblemente no. Recordando que Kamala Harris lo que estaba vendiendo en sus discursos de campaña era que iba a volver a ser el ejército más poderoso del mundo si ella hubiese ganado las elecciones. ¿Y de qué te habla ese discurso de volver a ser el ejército más poderoso del mundo? Bueno, pues invertir miles de millones de dólares, mucho más de lo que ya se está invirtiendo, o gastando más que invirtiendo. Es decir, hacer mucho más gigantes a las empresas de las armas. Así que muy posiblemente a lo mejor no hubiera tantas redadas, de ICE, una política un poco diferente interiormente dentro de Estados Unidos, pero en esencia vendría siendo casi la misma cosa, la misma chingadera, le llamo yo. Invasiones, guerras, armas, etcétera, etcétera.
Es decir, la misma burra pero revolcada, solamente de una forma diferente, un poquito más modosita, como le llamaba, ¿no? Como le he llamado. Así que en su decadencia, Estados Unidos pues no se hace bolas respecto a sus líderes. Por un lado, tapando su machismo, no dejar llegar a las mujeres al poder. Por otro lado, es decir, dejando no llegar a sus mujeres al poder, pero una vez más, aunque las dejaran llegar, pues sería la misma cosa. Por otro lado, otro líder dormilón, como lo es Trump, como lo era Biden, pero muy guerrerista, muy fascista, muy racista, etcétera, etcétera, ¿no? Así que en su caída libre, Estados Unidos no está cometiendo demasiados errores. Es decir, utiliza el miedo, utiliza la violencia para proteger sus intereses. No está en nada de lo político, está en la extorsión, está en el por mis pistolas, por mis huevos, por mis así es esta historia de Estados Unidos y del mundo, porque todo va conectado a final de cuentas. Lo que pase aquí en Estados Unidos y lo que pase en cualquier lugar del mundo repercute a todo. A todo. Así que una vez más, pues es la invitación es adentrarse a la historia, conocer a los líderes, todos, absolutamente todos podemos hacer algo, todos, pero solamente informándonos, no dejándonos vender espejitos nada más. Pues precisamente para no, aunque pues aquí una vez más los que pueden votar aquí en Estados Unidos pues de repente no tienen de otra, aunque por ahí se asoma, por ahí se va asomando una ola de líderes, comenzando con Zohran Mamdani de Nueva York, que acaba de ganar la alcaldía precisamente de Nueva York, pegado al progresismo, pegado es decir, con la gente, con las personas, que eso es lo importante. Entonces comienza a ver una pequeña luz de esperanza, una pequeña luz que puede ir cambiando precisamente a este país poco a poco. Está muy difícil, pero eso habla de que pues precisamente de que hay una esperanza. Hay una luz al final del túnel,
ante toda esta oscuridad de todos estos nefastos líderes dormilones que está dando este país, Estados Unidos. Me han dicho por allí unas personas que por qué no soy agradecido con este país. No, señores, agradecido en realidad todas las personas mexicanas que están de este lado, con o sin papeles en regla, nos deben, a nosotros nos deben el precisamente el habernos quitado un poco más de la mitad del territorio mexicano. Así que nosotros no le debemos a este país, a nosotros nos deben ese asalto, porque fue un asalto. O sea, quien en su sano juicio, de repente, bueno, tiene también sus asegúnes el que Santana hubiese firmado, ¿verdad? Pero a ver, ¿quién en su sano juicio no va a tu casa y a punta de pistola te hace firmar que le entregues tus pertenencias, que le entregues la mitad de tu casa o todas las escrituras de tu casa? Pues eso es lo que hizo Estados Unidos con México en su tiempo. Así que, señores, una vez más, vayamos a la historia. Estados Unidos no le debe nada a ningún mexicano que está. Es decir, los mexicanos que estamos de este lado, no debemos, nosotros, no debemos ni agradecimiento ni nada por el estilo hacia Estados Unidos. Ellos nos deben a nosotros. Ellos nos deben a nosotros todo ese territorio. Nosotros deberíamos de andar acá, pasar sin visa, quizá con pasaporte, pero sin visa. Es decir, deberíamos de andar libres acá porque este territorio viene siendo nuestro y ellos nos los deben a nosotros. Nosotros no les debemos nada a ellos. Así que precisamente para eso es la historia, para que se informen, porque veo mucho malinchista por ahí que dice que nosotros, los migrantes con o sin papeles, le debemos a Estados Unidos, cuando nosotros no le debemos nada a Estados Unidos. Ellos nos deben lo que nos hayan quitado, que fue más de la mitad del territorio mexicano. Ellos nos deben a nosotros, no nosotros a ellos. Ni agradecimiento le debemos, ni nada por el estilo de Estados Unidos. Así que, señores, pónganse a leer, métanse a la historia y dejen de estarse comprando espejitos, porque por eso llegan estos líderes tan inútiles, tan fascistas y tan racistas como lo es Donald Trump. Así que, señores, ahí estamos. Esperemos que les haya llegado un poco estas palabras, esta poca historia que haya salido de este ronco pecho. Ahí estamos.